Blanche Monnier, el antes y después más brutal de la historia. Blanche Monnier era el tipo de joven que todos admiraban. Hermosa, educada, perteneciente a una familia respetada, criada para un futuro impecable. Nadie habría imaginado que su nombre terminaría asociado a una de las historias más perturbadoras jamás registradas. Y sin embargo, todo empezó como empiezan muchas tragedias. En silencio, vivía en una casa elegante, en una ciudad que valoraba las apariencias por encima de la verdad. Su madre era considerada una dama ejemplar, devota, estricta, respetada. Su hermano, discreto. La familia Monnier era sinónimo de orden y moral. Nadie dudaba de ellos. Y esa fue la primera protección de la monstruosidad que estaba por gestarse. Blanche tenía pretendientes. Uno de ellos no encajaba con las expectativas de su madre. No era lo suficientemente rico. No era lo suficientemente influyente. No cumplía con la imagen que ella había construido para su hija. Blanche se enamoró igual. Y ese fue su error definitivo. La decisión no fue inmediata. No hubo gritos ni violencia al principio. Hubo manipulación, control, presión emocional. Blanche fue aislada poco a poco, convencida de que obedecer era la única forma de mantener la paz. Pero la paz nunca fue una opción real. Un día Blanche desapareció. No hubo búsqueda, no hubo escándalo. Su familia explicó su ausencia con excusas vagas. Viajes, enfermedad, retiro voluntario. Nadie preguntó demasiado. Nadie insistió. Porque cuando una familia respetable habla, la ciudad escucha y acepta. Pasaron los años. Blanche no escribió cartas. No apareció en eventos. No envejeció frente a los ojos del mundo. Simplemente dejó de existir. Y mientras tanto, dentro de la misma casa donde había crecido, comenzaba su verdadero encierro. La habitación era pequeña, oscura. Las ventanas cerradas con postigos. El aire casi inexistente. Allí fue encerrada por su propia madre. No por horas, no por días, por años, por décadas. Al principio Blanche gritó, suplicó, golpeó la puerta. Nadie respondió. La casa seguía funcionando con normalidad. Visitas, comidas, rutinas. Todo continuaba mientras una joven se apagaba lentamente a pocos metros de distancia. El tiempo dejó de tener sentido. Blanche dejó de contar los días, luego los años. Su cuerpo comenzó a deteriorarse. La comida era escasa, el agua irregular, la higiene inexistente. Pronto el suelo se convirtió en su único espacio vital. Vivía rodeada de sus propios desechos. Respiraba aire viciado. Dormía entre insectos. La oscuridad se volvió permanente. Su mente empezó a fragmentarse. La noción de realidad se distorsionó. El encierro no solo la estaba matando físicamente, la estaba deshaciendo por dentro. Mientras tanto, su madre seguía siendo una mujer respetable. Iba a misa, saludaba a los vecinos, defendía valores morales con orgullo. Nadie sospechaba que cada noche cerraba una puerta que sellaba el infierno de su propia hija. El hermano sabía, vivía en la casa, escuchaba los ruidos, percibía el olor. Eligió no intervenir, eligió mirar hacia otro lado. Esa decisión lo acompañaría para siempre. Años después alguien escribió una carta anónima. No estaba firmada, no daba detalles precisos, solo una frase inquietante. Una mujer estaba siendo mantenida en condiciones inhumanas dentro de esa casa. La policía dudó. La familia Monnier era intachable. Pero algo en el tono de la carta no podía ignorarse. Decidieron investigar. Cuando forzaron la puerta del cuarto, el impacto fue inmediato. El olor era insoportable. Los agentes retrocedieron. Algunos vomitaron. Lo que encontraron no parecía humano. Era una figura esquelética, cubierta de suciedad, con el cabello largo y enmarañado. Pesaba 24 kilos. Era Blanche. Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba. La luz la lastimaba. El contacto humano la desorientaba. Había pasado 25 años encerrada en esa habitación.
25 años desaparecida sin que nadie hiciera preguntas suficientes. La imagen del antes y el después se volvió insoportable. La joven de la alta sociedad, la prisionera reducida a un cuerpo al borde de la muerte. Dos realidades unidas por una decisión materna. Su madre fue arrestada. Nunca mostró arrepentimiento. Murió poco después. Blanche sobrevivió al encierro, pero no a sus consecuencias. Jamás volvió a ser la misma. Nunca recuperó la mente que le habían arrebatado. La pregunta persiste. ¿Cómo pudo ocurrir durante tanto tiempo? ¿Cómo nadie vio nada? ¿Cómo una madre pudo justificar semejante acto? La respuesta es más incómoda de lo que parece. No fue solo crueldad, fue control, fue obsesión. Fue una mente convencida de que tenía derecho absoluto sobre otra vida. Y esta historia apenas empieza. El encierro de Blanche no fue un estallido de locura repentino. Fue un proceso, una decisión que se fue endureciendo con el tiempo hasta volverse irreversible. Su madre no se veía a sí misma como una villana. Se veía como una guardiana del orden, del honor, del apellido. En su mente, Blanche no estaba siendo castigada. Estaba siendo corregida. La idea de que una hija pudiera desafiar su autoridad era insoportable. No solo por el qué dirían, sino por lo que significaba perder control. Para ella el amor no era libertad, era posesión. Y la posesión absoluta requiere aislamiento. Al principio el encierro fue presentado como una medida temporal. Un castigo breve para que Blanche recapacitara. Pero los días pasaron y la voluntad de Blanche no se quebró. Eso transformó la disciplina en obsesión. La madre ya no buscaba obediencia, buscaba sumisión total. Cada día que Blanche resistía era interpretado como una afrenta personal. Y cada afrenta justificaba un poco más de crueldad. Reducir la comida, cerrar más la habitación, negar cualquier estímulo humano. No era un acto impulsivo, era un método. El deterioro físico de Blanche no provocó compasión, provocó justificación. En la mente de su madre, el sufrimiento era consecuencia directa de la desobediencia. Blanche estaba allí porque lo había elegido. Esa fue la narrativa interna que permitió sostener el horror durante 25 años. La casa funcionaba como una escenografía perfecta. En la planta baja, normalidad. En los salones, conversaciones triviales. En los pisos superiores, una prisión indisible. El contraste era tan extremo que nadie lo concebía posible. Y esa incredulidad fue el mejor aliado del crimen. El hermano fue un testigo silencioso. No era el carcelero, pero tampoco la víctima. Su papel fue el de la pasividad. Escuchó, supo, calló. Quizás por miedo, quizás por conveniencia, quizás porque aceptar lo que ocurría implicaba romper con todo lo que conocía. Con el paso de los años, la figura de Blanche dejó de ser una persona para convertirse en una presencia abstracta. Una sombra encerrada. Algo que existía pero no se nombraba. Incluso dentro de la casa su nombre se volvió impronunciable. El aislamiento absoluto tuvo efectos devastadores en su mente. Blanche dejó de distinguir el día de la noche. Perdió referencias temporales. Su lenguaje se empobreció. Sus pensamientos se volvieron fragmentos inconexos. La oscuridad constante deformó su percepción de la realidad. Vivía en un estado primitivo. Comer cuando podía. Dormir cuando el cuerpo cedía. Sobrevivir. La noción de futuro desapareció. No había mañana, solo una repetición interminable del presente. Y todavía faltaba lo peor. Blanche Monnier, parte 3. Después del hallazgo, su historia dejó de pertenecer a una familia y pasó a ser un espejo social. Ya no se trataba solo de una madre cruel o de un encierro inhumano. Se trataba de todo lo que permitió que ocurriera durante 25 años sin que nadie interviniera. Esa es la parte que más incomoda. La madre murió poco después de ser arrestada. No enfrentó una condena real. No escuchó un veredicto público. Se fue sin reconocer culpa. Para muchos eso fue una injusticia.
Para otros, una confirmación de algo más perturbador. Murió convencida de haber hecho lo correcto. El hermano fue juzgado. Recibió una pena leve. Alegó dependencia emocional. Alegó miedo. Alegó incapacidad para actuar. Técnicamente no había encerrado a Blanche con sus propias manos. Moralmente había sido parte del encierro cada día que eligió no abrir la puerta. Blanche fue enviada a una institución. Allí recibió cuidados básicos, comida regular, atención médica, un espacio limpio, pero su mente no regresó. El daño psicológico era profundo, estructural. No había recuerdos normales a los que volver. No había un antes al que aferrarse sin dolor. Los médicos observaron comportamientos regresivos, respuestas infantiles, miedo constante, incapacidad para tolerar estímulos comunes. La oscuridad había sido su mundo durante demasiado tiempo. La luz ya no significaba salvación, significaba amenaza. Vivió algunos años más. Nunca recuperó autonomía plena. Nunca formó vínculos normales. Nunca habló extensamente de lo que vivió. Su silencio final no fue impuesto, fue consecuencia. Había aprendido que hablar no cambiaba nada. La fotografía del rescate se difundió rápidamente. Provocó repulsión, indignación, horror. Fue descrita como una de las imágenes más impactantes de su época. La policía confesó que jamás había visto algo igual. Esa imagen se convirtió en el verdadero testimonio de Blanche, más elocuente que cualquier palabra. Pero la foto también tuvo otro efecto. Deshumanizó. Para muchos, Blanche dejó de ser una persona y pasó a ser un símbolo. El antes y después, el contraste morboso, el caso extremo. Eso facilitó algo peligroso, mirar sin implicarse. Porque el verdadero horror no estaba solo en la habitación cerrada. Estaba en la normalidad que la rodeaba, en las visitas sociales, en las misas, en los vecinos que nunca preguntaron demasiado, en la comodidad colectiva de no ver. El caso obligó a replantear una idea incómoda. El mal no siempre se presenta como violencia abierta. A veces se presenta como disciplina, como moral, como amor distorsionado. La madre de Blanche no actuó en secreto absoluto. Actuó amparada por su reputación. Esa es la lección más difícil de aceptar, que la respetabilidad puede ser una máscara perfecta. El dilema permanece vigente. ¿Cuántos casos similares nunca fueron descubiertos? ¿Cuántas desapariciones fueron aceptadas sin preguntas? ¿Cuántas personas viven encerradas en dinámicas invisibles porque nadie quiere romper la imagen de una familia correcta? Blanche no fue la única víctima. Lo fue también la verdad. Porque durante 25 años, la verdad estuvo al alcance de cualquiera que hubiera decidido dudar. La historia se cerró legalmente, pero no moralmente. No hay reparación posible para una vida consumida en la oscuridad. No hay castigo proporcional. Solo queda la memoria y la incomodidad que genera. Hoy el nombre de Blanche Monnier se estudia en psicología, se analiza en criminología, se menciona como un ejemplo extremo. Pero esa distancia académica también es peligrosa. Convierte el horror en caso de estudio y reduce su impacto humano. Blanche no fue un experimento. Fue una mujer real, con deseos, con sueños, con un futuro que fue cancelado por una decisión tomada en nombre del honor. El antes y después no es solo visual, es conceptual. Antes una sociedad que confiaba ciegamente en las apariencias. Después, la certeza de que la monstruosidad puede vivir donde menos se espera. La pregunta final no es por la madre, ni por el hermano, ni siquiera por Blanche. La pregunta es por nosotros, por lo que elegimos no ver, por las historias que aceptamos sin pruebas, por el silencio que justificamos porque incomoda menos que la verdad. Blanche Monnier pasó 25 años encerrada, no solo por una madre, sino por una sociedad entera que decidió mirar hacia otro lado. Y esa puerta, la más inquietante de todas, quizás nunca llegó a estar realmente cerrada.